Estoy listo. Bueno, gracias por estar conmigo en la primera sesión de trabajo de asesoría de su trabajo monográfico. Lo único que quiero saber es cuál es el tema que van a trabajar o están trabajando. Mejor dicho, cuéntenme qué tienen. Bueno, profe, básicamente no hemos empezado como un trabajo, pero el tema que queríamos tratar es la contabilidad agropecuaria. Es un tema del cual da mucho de qué hablar, porque pues sabemos que Colombia tiene bastantes empresas de ese sector, y nos pareció pues como interesante trabajarla. Vamos Contabilidad agropecuaria. agropecuaria, sí. Vamos a enfocarnos en varios aspectos, como lo son los costos, el enfoque legal, el enfoque tributario, Entonces, para que no perdamos financiero, tiempo, pues todo lo que abarque el área de contabilidad agropecuaria. hagamos una cosita ya ahí. Ya tenemos claro el tema que es contabilidad agropecuaria. Vámonos al 2 y identifiquemos este contabilidad agropecuaria es P1. Identifiquemos 3 palabras clave que estén en relación con contabilidad agropecuaria. Yo diría que contabilidad, obviamente, y la agropecuaria se divide en dos palabras, en agrícola y pecuaria. Sí, Entonces creo que serían las tres palabras claves: contabilidad, agrícola y pecuaria. listo. Voy a ir tomando nota, pero déjame un segundito. Listo. ¿Y cuáles serían las otras 2? ¿Son cuántas? ¿Cinco? Sí. Daniel, ayude. Sí, usted sabe que estoy en simultánea con otra La cosa. cosa está en clase. Ajá. Pero aquí estoy prestando atención. Podemos también poner lo que es tributaria y costos. Aunque la parte de lo que es la parte agrícola está, a ver, no muy exenta, pero no le rigen como tanto el resto de leyes de lo que le rigen pues al resto de entidades, ¿no? O al resto de áreas pues que abarca la contabilidad, ¿no? Listo. Entonces tengo contabilidad agropecuaria con cualquiera de sus subdivisiones, agrícola y pecuaria. Y me colocas tributaria y costos. Llevo 3 palabras. Tres. Pero ahí ya Señor. tenemos las cinco. Contabilidad, agrícola, pecuaria, tributaria y costos. Bueno, listo. Listo. Entonces, voy para el 3. Podemos hacer una justificación de por qué ustedes van a escoger ese tema y yo doy los indicadores y ustedes tendrán respuesta a los mismos. ¿Les parece? Sí, profe, pero hay una justificación. Justificación de por qué ustedes escogen Porque el el tema tema, de contabilidad agropecuaria. Yo voy a dar indicadores para justificar por qué vale la pena hacer un trabajo de investigación sobre contabilidad agropecuaria. ¿Les parece? sí, señor. Ok, bueno, Y, por y- ejemplo, no, yo digamos, voy a dar los indicadores listo, sí. y ustedes dentro de 8 días me tendrán respuestas para los mismos. ¿Les parece? Ok, sí, señor. Listo, profe. Listo. Entonces, lo primero que hay que saber son los motivos que ustedes tienen para escoger contabilidad agropecuaria, motivos o causas generadoras. Primer indicador. Sí, señor. Segundo, consecuencias o efectos de no estudiarse ese tema. Sí. Tercero, ¿qué hay de original en él?
Sí. Cuarto, ¿quiénes serían los beneficiarios? ¿A quiénes irían a beneficiar ustedes con ese tema? Sí. ¿Qué usos y aplicaciones tiene ese tema para poder determinar lo útil, qué utilidad tiene? Pero la utilidad sea por usos y aplicaciones. Sí. Siguiente indicador, ¿qué es lo interesante de ese tema? Sí. Siguiente, ¿qué es lo novedoso? Sí. El siguiente, ¿cuál es el impacto que genera ese tema? Impacto, ¿qué impacto tiene la contabilidad agropecuaria? Sí. Y el último, ¿cuál es la pertinencia? Pertinencia. Voy a explicar alguno de ellos. ¿Les parece? Sí, pero listo. ¿Cuál es la pertinencia? Sí, la pertinencia. ¿Cuál es la pertinencia de ese tema? Y explico alguno de ellos si no les queda claro. Por ejemplo, motivos. Pienso que uno siempre tendrá motivos para escoger los temas. Hay intereses, hay necesidades y hay cosas que lo mueven a uno. Los efectos o las consecuencias es si no se hace eso, uno vislumbra como la parte negativa, ¿es cierto? Sí. Lo que podría pasar si no se estudia eso. Lo original es que uno que sabe de antecedentes, uno que recorridos tiene que sabe de contabilidad agropecuaria, que ha recorrido a ese respecto, uno que piensa que hay de nuevo ahí para poder estar. Los beneficios es directamente uno vislumbrar a qué persona le voy a ayudar en esto, en especial, si yo estoy en el sector agropecuario, en ese sector agropecuario, ¿a quiénes directamente voy a beneficiar? Usted mismo me dijo, está lo agrícola, está lo pecuario. Entonces, en lo agrícola, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y en lo pecuario, ¿qué es lo que vamos a hacer? La utilidad, su nombre lo dice, usos y aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tiene la contabilidad agropecuaria hoy? Lo interesante, eh, para que no nos vaya a pasar como las reinas de belleza, que uno dice, no, esto es un tema muy interesante y uno no sabe por qué. ¿En qué radica lo interesante? ¿Sí o no? ¿En qué radica lo interesante? Y lo novedoso es lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es el conocimiento nuevo que eso va a generar? ¿En qué nos vamos a instalar para decir esto es una propuesta novedosa? Y lo impactante es los cambios, las revoluciones. ¿Qué vamos a cambiar? Qué vamos a transformar? Cuando hablamos de impactar es porque uno cambia comportamientos, hábitos, creencias, necesidades, ¿cierto? Uno es capaz de cambiar eso. Uno puede decir con un sistema de información tributaria, con un sistema de información que ayude en llevar la contabilidad agropecuaria para el sector X, Y o Z, yo tengo estas propuestas. Y lo pertinente es que necesidades y problemas vamos a resolver. Necesidades o problemas vamos a resolver en un territorio específico, que ahorita podremos darnos cuenta. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Me voy para el 4. A mí me parece muy importante siempre que uno entre a una construcción de glosario. ¿Por qué? ¿Por qué me parece importante construcción de glosario? Es porque nos vamos a meter aquí en hacer la aproximación conceptual al tema de interés. Y hacer la aproximación conceptual al tema de interés, entonces, por favor, cojan papel y lápiz que voy a hacerles una escala. Les voy a dar la instrucción y ustedes hagan una escalera que tenga 10 peldaños. ¿Listo? Sí. Entonces, esa escalera que tiene 10 peldaños van a enumerar sobre el lado izquierdo, en la parte superior de cada escalita, van a poner el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, el 5, hasta que lleguen al 10. ¿Listo?
Listo. Cuando ustedes ven ahí, bienvenidos a darme la oportunidad a mí de poderlos conducir a una aproximación conceptual y teórica al tema de interés. Y entonces coloquen una flecha que salga del paso 1 al paso 10 sobre el lado izquierdo superior, la parte de arriba. Una raya que vaya desde el 1 hasta el 10 y lo vuelve en flecha. Esos pasos que les voy a mostrar significa que ustedes se van a volver en unas personas expertas. Sí, solo sí, son juiciosos. Sí, solo sí, le dedican tiempo a lo que yo les voy a recomendar. Entonces yo estoy convencido que me voy a graduar con ustedes dentro de 90 días. ¿Por qué? Porque estoy tan convencido que esto funciona, porque todos los que han estado conmigo en este proceso, ninguno se ha quedado y pueden revisar. Todos los que yo he asesorado en este tiempo que han estado conmigo en el trabajo de grado, ninguno se ha quedado y yo espero que ustedes no sean la excepción. ¿Estamos No, claros? no, y de hecho, sabes que me gustó mucho cuando nos dijeron que nos tocaba con vos, Sí. porque me gusta como la pedagogía que manejas. Yo como vi con vos metodología en la investigación, Sí. ya sabía como que eras pues como el adecuado para ese tipo de trabajo que íbamos a hacer. Listo. Entonces, Entonces, me un punto alegra. positivo. Entonces, muchachos, mírenme. Ahí, esa flecha que tienen ahí, sobre el lomo de la flecha, escriban P1, P1, sobre esa flecha. O sea que si ustedes me dieron a mí cuál era la palabra 1, colocan P1 y encima escriban el nombre y me lo repiten. A ver, sobre el uno por lo que vamos P1. Señor, Sobre el uno no lo entendí, no, la... sobre la flecha, sobre el lomo de la flecha que hiciste. Si hiciste una flecha mirando desde el punto 1 hasta el 10, y hiciste una flecha, sobre el lomo de esa flecha que hiciste, vas a colocar en la parte inferior, en la base de la flecha, vas a colocar P1, P1, y ahí al frente vas a poner el nombre, y me vas a decir qué nombre es el que vas a poner ahí. P1 significa la palabra 1. ¿Cuál es la palabra clave 1? Contabilidad. Contabilidad agropecuaria. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señor. Y encima de la palabra P1 vas a poner P2 y me vas a poner la palabra 2 ahí. Y luego encima de la 2 vas a poner la P3 y al frente la P3 y luego P4 y luego P5. Significa que tenemos la palabra 1, 2, 3, 4 y 5 y que esa flecha nos va a mostrar el camino que vamos a recorrer. Pero necesito que me digan cuál es P2, cuál es P3, cuál es P4 y cuál es P5. Ok. P2 sería agrícola. Listo. Vale. P3 sería pecuaria. Listo. P4 sería tributaria. Sí. Y P5 costo. Listo. Entonces, señores, bienvenidos a mirar esa escala para volverse en expertos. Sí, solo sí, caminan esos 10 pasos que les voy a indicar. Y esos 10 pasos ustedes lo harán, ¿cierto? Yo lo que voy a decir, bienvenidos al mundo de la experticia para hacer una aproximación conceptual al tema de interés. Así se llamará eso. Cuando lo terminemos tendremos la aproximación conceptual a la contabilidad agropecuaria. Si quiere, coloque ese título. Título, la aproximación conceptual a la contabilidad agropecuaria, pero de manera teórica. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que hay que recorrer para poder hacer eso? Entonces, bienvenidos a colocar en el escalón 1, al frente donde tenés el 1 de la escala, ahí colocar definiciones personales.
Tenés que hacer definiciones personales de esas 5 palabras que acabas de colocarme ahí. Y entonces, para definir esas palabras, necesitamos usar la fórmula que es P1 según apellidos y nombre. Me dicen si estoy hablando muy rápido. A ver, P1 según apellidos y nombre. Espérenme, contesto aquí una llamadita. Buenas tardes, a la orden. Pues, estoy diciendo de que de que cada tenemos, uno, de que cada uno de nosotros dé la definición de cada concepto, ¿sí o no? De cada palabra. sí, señor, Entonces vamos a serían tres definir, definiciones personales por cada uno de los integrantes. Una que lo que opine Daniel de cada palabra, lo que opine yo, y también lo que opine Mateo de cada palabra, ¿sí o no? sí, La descripción personal, sí. entonces es que cada uno se atreva a hacer la definición personal de las palabras clave, de las 5 palabras. ¿Listo? Pero ustedes me van a decir, profe, pero es que esto es un solo trabajo, entonces me pasan una sola. ¿Quién es el que va a liderar ese cuento? ¿Cierto? Sí, porque necesito solamente ahí de manera personal. Porque el siguiente cajón, el paso 2, es de manera grupal. Y cuando se reúnen 3, ahí es grupal. ¿Listo? ¿Entendido eso? El paso 2 son definiciones grupales. En cambio, el paso 1 son definiciones personales. Claro. El paso, pero me devuelvo al punto inicial. Dije la fórmula. La fórmula para citar es P1 según apellidos y Según, nombres. sí, Señor, sí, señora, sí. según apellidos y nombre, el año entre paréntesis dice 2 puntos, abro comillas, enunciado, cierro comillas, cita 1, entre paréntesis. A partir de hoy, cualquier cosa que escribamos, para definir, estará siempre usando esa fórmula. ¿Cuál es la fuente? ¿De qué año es? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el enunciado que está entre comillas? Y siempre el numerito después de las comillas. ¿Entendida esa mecánica? Sí, señor. Eso se llama citar. Citar. Entonces les voy a dar, copies en ahí por algún lado, elementos elementos de referenciación. O sea, si yo tengo la cita, siempre necesito referenciar. La cita se hace con la fórmula P1 según apellidos y nombre, año entre paréntesis, dice, siempre la fuente dice, 2 puntos, pongo entre comillas el enunciado, cierro comillas y un numerito para decir que esa escalera necesita 5 citas en el primer peldaño. Necesito 5 citas de las 5 palabras. Listo. Y en el segundo son grupos. Entonces, apellidos y nombre de los sujetos. 2021 decimos o dicen enunciado, cierro comillas, pongo el enunciado, cierro comillas, 6, 7, 8, 9 y 10. Ah, ya. En el segundo escalón defino las mismas 5, pero llevo 10 citas. ¿Claro eso? Sí, señor. Listo. Y luego me voy al tercer escalón, definición de diccionario común. El pequeño Larousse. Vamos a buscar en el pequeño Larousse qué es contabilidad, qué es agropecuaria, qué es agrícola, ¿sí? Qué es tributaria y qué es costos. Igual. Entonces, ¿eso es de quién? ¿De qué año y qué dice?
Ah, eso es del pequeño Larousse. ¿De qué año? ¿Y qué dice? El enunciado lo que diga. Me corto y lo pego y tan. Muchachos, es muy importante siempre citar. Y todo lo que cita tiene referencia. Enseguida vuelvo y comulgo con ustedes los elementos de referenciación. Estoy solamente haciendo énfasis en los elementos de cita. ¿Listo? Sí. Listo, entonces voy para el cuarto paso. Si tengo definiciones personales, grupales, diccionario común, voy para un diccionario especializado de la RAE. Cuarto paso, diccionario de la RAE. Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua con respecto a contabilidad agropecuaria? Acuérdense en que si las palabras son compuestas, pues tienen que buscarlas separaditas. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, igual, luego del diccionario especializado de la RAE, sigue sinónimos y antónimos. Ir a un diccionario a buscar los sinónimos y los antónimos. ¿De qué fuente, de qué año, qué dicen, cuáles son los sinónimos? Esos son los enunciados. Pongo entre comillas y referencio. 6. Consultar en el tesauro. Hay que buscar en un tesauro. Pero si no lo encuentran, no hay ningún problema. Usted coloca, no lo encontré. No problem. Listo, muchachos. Uno busca y a veces no encuentra. Si no encuentra, dice, no lo encontré, punto. No problema. Pero es muy, muy importante familiarizarse con los tesauros. El tesauro contable. Listo. Sí, señor. Cuando ya estoy ahí en el tesauro contable, reviso todo eso y hago una nueva definición. Yo puedo utilizar una estrategia para revisar todo eso en una matriz de comparación. Puedo hacer un cuadro que tenga esos pasos que hay ahí por columna. Entonces, a esos pasos más una columna, la primera columna serán las palabras clave, la segunda columna será definiciones de ustedes, la otra definiciones de sus amigos, pues de ustedes como amigos, luego el diccionario común, el diccionario especializado, los sinónimos, los antónimos, el tesauro y para poder tener claridad cómo van a hacer la nueva definición. Con esa matriz, uno elabora esa matriz y compara y entonces ya uno eleva como el discurso, ya como que tiene una concepción mayor a eso que está definiendo. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Luego de tener esa nueva definición, voy a los siguiente paso. Voy a identificar en Google, si quieren lo hacen ya para que adelantemos cosas. De una vez lo podemos hacer ya. Identifiquen en Google, van a entrar a Google y van a colocar contabilidad agropecuaria y van a escribir cuántos registros hay en Google. Entren a Google nomás, entren a Google y me dicen para que resolvamos ese paso de una vez y lo colocan ahí. Entramos a Google, identificamos cuántos registros hay de contabilidad agropecuaria en Google. Sí, señor, ya estamos en esos. A mí me sale que hay cerca de 2.940.000. 940, ajá. Escríbalo. Sí. Lo escriben y le toman foto. Escriben y le toman foto a eso como evidencia. Esa es la primera evidencia que tenemos. Porque podemos decir que cuando llegamos por primera vez al tema de interés, cuando llegamos por primera vez al tema de interés y consultamos en Google, Google nos dice que tiene tantos registros y usted mismo tiene la evidencia y lo escribe. Entonces, vuelvan y léanme. Cuando yo llego por primera vez a identificar mi tema de interés y entro a una fuente como Google, Google me dice que tiene cuántos registros, 2.940.000 en cuántos segundos. en 43, en punto Listo, 43. listo. Entonces tengan eso escrito ahí y le toman foto a ese pantallazo y lo guardan como primer anexo. Ya saben lo que hay. Ahora, estamos
en identificar en Google. Ahora busquen ese mismo término en Translator. Traduzcan cómo se dice contabilidad agropecuaria en inglés. Vayan al Translator, pongan el traductor y pongan cómo se dice contabilidad agropecuaria en inglés. Accountability. Agriculture Accounting. Entonces escríbala. Entonces, escriba la palabra en inglés, la escribe y me dice, y la escribe y luego la pone en Google a ver cuántos registros le van a aparecer. Con el nombre en inglés. Bueno, Sí, con el nombre en inglés lo lleva a Google. Lo escribe así en Google, así como lo tiene en inglés, lo pone en Google y le dice que cuántos registros hay. pues pucha, 186 millones. Sí, eso Listo, me sale a mí. escríbalo, tómele foto, escriba lo que me está diciendo, lo mismo. Segundo paso, cuando yo llego a Google y hago traducción a término en inglés, que es, pronúnciame, ¿cómo es que es? ¿Cómo es que es la palabrita? Agricultural Agricultural accounting. Accounting. Qué mal inglés, qué mal inglés. No, entonces ahí se da cuenta uno, ¿cierto? Qué tan familiarizado está uno con la pronunciación de los términos en inglés, pero eso ahí mismo me muestra que hay mucho más información en inglés, ¿sí o no? Y Sí. solamente estamos rastreando la palabra uno. No hemos rastreado con ustedes la dos, pero les estoy diciendo, muchachos, ese procedimiento hay que hacerlo para las palabras, para que puedan saber entonces ustedes si tienen tiempo de estudiar inglés, si pueden colocar esas palabras, esas 5 palabras las van a poner en español, pero también las van a poner en inglés. Y cuando tengan tiempo van a hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer con las 5 Sí. palabras. Entonces uno lo que va diciendo es que ya ahí me estoy metiendo en las grandes ligas. Estoy entrando a rastrear las palabras clave mías en español y en inglés. Y Google, solamente en Google. Y Google me está diciendo que hay. Ahora, yo no he dicho absolutamente nada. Yo solamente le estoy poniendo a ustedes a que se den cuenta de toda la información que van a tener que leer. Pero ustedes me dirán, no, ¿yo a qué horas? Yo como estoy de ocupado, yo no sé. ¿Ah? Entonces, todos ustedes podrán decir lo que quieran, pero yo solamente les estoy mostrando el panorama. Jóvenes, bienvenidos a que el mundo de los expertos es un mundo que camina por VIP. VIP significa primero tomar conciencia de toda la información que hay en español y luego en inglés. Y que yo sea capaz de traducir mis palabras claves en inglés y en español. Y que sea capaz de decir, estas son mis palabras clave, este es mi tema. Ahora lo voy a justificar y la puedo justificar en español y en inglés. ¿Ves? Porque uno lo que hace es mejorar su pronunciation, ¿sí? Su speech, su talking about, pero es hasta ahí. Siguiente paso, siguiente paso. ¿En qué paso iba en la escalita? Este era el 7. ¿Sí o no? Y era Sí. identificar mi tema de interés en Google. Ahora, el siguiente paso hacia arriba, identificar en Google académico. Entonces, ya miré lo que hay en Google. Ahora vamos a Google académico. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar en Google académico, entren a la plataforma de Google académico y hagan el mismo ejercicio. Escriban en español y me dicen cuál hay. Le toman foto como evidencia y luego me dicen. Agropecuaria. 52.000. Bueno, entonces escríbalo. Toma foto y dice, cuando entro a Google académico hay 52.000 en español. Ahora vuelva y hágalo en inglés. Vuelva y ponga el término en inglés. Dos millones 740.000. Listo. Copia ahí, copias eso.
Bueno, entonces, la misma mecánica lo busco en español, en Google Académico. Bienvenidos a Google Académico. Es una base de datos que utilizan los académicos. Entonces los académicos vamos a Google Académico para saber que cuando entramos a Google Académico ya estoy hablando en otro nivel. Y en Google Académico en español hay tantos registros y en inglés hay tantos registros. Ya ustedes me dirán a mí que yo lo único que estoy tratando de decirles, jóvenes, bienvenidos al mundo de la investigación documental, estado del arte, para hacer la aproximación conceptual a su tema de interés, que es una aproximación a la contabilidad agropecuaria. Ya lo único que sabemos es el recorrido hasta ahí. ¿Qué sigue de ahí para arriba? De ahí para arriba. Después de buscar en Google Académico, siguiente paso, identificar revistas. La primera revista que hay que identificar es qué revista tiene el programa al cual ustedes están adscritos como estudiantes. Ya que si están en contaduría pública, ¿qué revista tiene el programa de contaduría pública de la IUE? ¿Cómo se llama la revista? ¿Listo? Identificar la revista. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerle propuestas a la facultad y al programa a partir de la revista que tiene. Porque si no tiene, entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué producen ahí? Como que el programa de contaduría pública no tiene un órgano de publicación, no tiene un órgano de escritura de los académicos que están ahí. Entonces, identificar el nombre de la revista que tiene la facultad, que tiene el programa, para poder decir cómo se llama la revista. Entonces, cuando identifiquen la revista, si es que la hay, necesitamos poncharla a la portada de la revista. Ponchar la portada de la revista para tenerla como evidencia y saber el nombre, volumen, número y año. Primera cosa, cuando uno poncha una revista, debe saber de la revista para mostrarla. Ahí mismo muestra uno, vea, esta es la revista de mi universidad, de mi facultad y de mi programa. Véala aquí. Que voy a sacar pecho en cualquier lugar del mundo donde esté, voy a hablar de mi universidad, de mi facultad y de mi programa que estudié. Contador público de la IUE, de la Facultad de Ciencias Empresariales, Instituto Universitario de Envigado, vengo a mostrarles la revista de mi programa. Y al mismo la poncho. Entonces, la poncho en términos de mostrar la carátula para que a todo el mundo le quede claro el nombre, qué volumen, qué número y de qué año es. Esa que, la primera que ponché. Y luego, después de poncharla, usted hace una línea de tiempo donde usted sea capaz de mostrar de esa misma revista tres cosas que lo debe hacer con la primera, con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta, con todas. Para viajar por línea de tiempo debo tener la portada de la revista, la página legal de la revista y la tabla de contenido. Porque aquí bienvenidos al mundo de que la evidencia es ciencia. La evidencia es ciencia. Y tenemos evidencias antes de que ese perro nos saque de aquí. Tenemos evidencias antes de que nos muerda, hermano. Tenemos evidencias. Primera evidencia, que son ustedes. Segunda evidencia, que están en un equipo de amigos. Tercera evidencia, que han consultado diccionarios comunes, diccionarios especializados, que han consultado diccionarios de sinónimos y antónimos, que han consultado el tesauro, que han hecho una nueva definición, que han identificado en Google y que tienen los anexos de lo que consultaron en Google, le tomaron foto a esos registros, ¿cierto? En español, en inglés, que entraron a Google Académico y que ahora estamos en las revistas y que voy a empezar a mostrarles las revistas de mi universidad. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, señor. Listo. Entonces, si yo encuentro la revista de mi universidad, de mi facultad, ya sí es mucho más fácil de ahí para arriba, solamente buscar tres revistas que sean las más importantes del campo contable. ¿Cuáles son las tres universidades más importantes que hay que tengan contaduría pública?
Y en eso son las revistas acreditadas de las instituciones acreditadas. ¿Qué otras instituciones después de la universidad tienen programas acreditados? ¿Cuáles son los 3 programas que son mejores que los nuestros que estén acreditados? Y la de nosotros está acreditado. Entonces decimos, hey, díganme al menos 3 universidades que tengan contaduría pública y que nosotros pensemos que son mejores que nosotros. Denme nombres. Mm. Tres universidades que tengan contaduría pública y que sean mejores que la Universidad de Envigado. AFIT, la Antioquia y la Nacional. La Nacional. Listo, entonces coloquen ahí, escriban ahí. Ya después de buscar las revistas de mi institución, voy a buscar ¿cómo se llama la revista de AFID, del campo contable? ¿Cómo se llama la de la Nacional? ¿Y cómo se llama la de qué otra universidad me dijeron? Nacional. La Nacional. De La de AFID, la Nacional, ¿y cuál es la otra? Antioquia, de hecho, la de Medellín. La de Antioquia, bueno, la de Medellín también tiene Entonces la contaduría pública por encima. Ajá. tenemos EAFIT, Universidad de Medellín, Universidad Nacional y UDA. Entonces, ponchar. Entonces uno dice, ay, fue perra, hermano, ¿cómo así? Yo, no, solamente 3, solamente 3. Ponche 3, la suya, y usted la va a comparar la suya con esas que me dijo. Hey, yo quiero ponchar, ¿cómo se llama la revista de AFIT? Administer, se llama Administer, ¿cómo se llama la revista de la Medellín? An Accountant Journal, ya, ¿cómo se llama la revista de la Nacional? Innovar, ya, ¿y cómo se llama la revista de la Antioquia? Cuadernos, revista Universidad de Antioquia, ya, listo, entonces, ¿qué? Ponche y muéstreme, a mí, a cualquier persona como evidencia, muestre la carátula, muestre la página legal y muestre la tabla de contenido y hable, dígame, ¿qué hay ahí? Entonces, usted como va a empezar a tener evidencias, usted identifica en esa tabla de contenido cuántos artículos hay, para que no diga que no hay nada. Usted dice, ahí hay 10 artículos, pero ninguno de esos 10 artículos hablan de contabilidad agropecuaria, pero con evidencias. Y luego se mueve por línea de tiempo. Y, profe, ¿y ahora voy a hacer yo eso, hermano? No, hermano, está muy bravo. ¿Sí o no? Que uno puede decir, fresco, muchachos. Ustedes lo único que saben es el camino. Ustedes ya mirarán, son 4, son 3, ¿quién se va a repartir? ¿Quién va allá? ¿Quién y ya, listo? Uy, pero apenas estamos identificando. Miren que no he dicho nada sino identificar. Identificar las mejores revistas del país y solamente 3. La de la Nacional, la de la Antioquia y la de Medellín o de AFIT. Ustedes ya resolverán y evidencias para ir mostrándola. Porque nosotros lo que vamos a hacer el 21 de mayo es presentarnos ahí para decir, vea, ya terminamos nuestro trabajo, venga, le vamos a presentar lo que hemos hecho y venga el recorrido que hemos hecho. Ustedes se imaginan ya tienen el título, aproximación conceptual a la contabilidad agropecuaria, tienen el tema, tienen 5 palabras clave, en 8 días me van a mostrar la justificación y ya vamos a construir eso glosario y lo vamos a construir con esos pasos. Ustedes solamente en 8 días me dicen qué me muestran. ¿Les parece bien? Ok, profe, sí. Profe, una pregunta. Sí. Para el 21 de mayo tenemos que tener todo full. ¿Ese día sería la presentación o...? Miraremos. Solamente pongamos un cronograma a correr, ¿cierto? Pongamos un cronograma. Ya, por lo menos empecé. Llevo 4 pasos trabajados con ustedes en esta hora. Llevo 45 minutos. Nos reunimos a las 6:30, son las 7:15. En 45 minutos que llevo con usted he trabajado 4 pasos. El tema, las palabras clave, dejé bosquejado la justificación y estoy diciéndoles, ustedes tienen una gráfica ahí donde tienen claro lo que tienen que hacer para hacer una aproximación conceptual a sus 5 palabras clave. ¿Entendido, jóvenes? Sí, señor. Y terminadas las revistas estas, voy a dar el último paso. Después de las revistas VIP, que son esas, vamos a ir a buscar, identificar
libros que hablen de contabilidad agropecuaria, identificar libros que hablen de contabilidad agropecuaria. Ya identificamos las revistas, la de nosotros y tres o cuatro de las VIP. Y luego vamos a identificar libros que hablen de contabilidad agropecuaria. Y el último paso, el último después de identificar los libros, son las bases de datos. Identificar bases de datos. Yo hoy solamente voy a dar 4 bases de datos. Y de esas 4 bases de datos solamente es para saber hoy. Eso no hay que tenerlo pues para entre 8 días, muchachos. No, no, no. Solamente es mostrarles el camino. ¿Sí? Primera base de datos. WOS, que se llama Web of Science. WOS, Web of Science. O sea, web, la partícula D en inglés, y science, que es S-Science. Science, en inglés, ciencia. Listo. Primera base de datos. Segunda base de datos, Redalic. Así como suena, Redalic. Redalic. Pero esa I es una I de yuca. Esa I de Redalic es la I de yuca. Tercera base de datos, cielo, con una S antes de la C de cielo. Se escribe en cielo, pero antes de la C de cielo una S. Cielo. Sí. Y la última, para no molestarlos, Scopus. ¿O con ese? Scopus. Scopus es con S. Scopus con S. Entonces me la repiten cuáles les dije. WOS, Redalic, Cielo y Scopus. Listo, o sea que ya ustedes cuando tengan tiempo y estén trasnochados y estén sonámbulos y no quieran hacer nada, pues entran a esas bases de datos a buscar qué es contabilidad agropecuaria. Les voy a dar una, en este momento voy a escribir la quinta, que me gusta, a mí me gusta mucho esta, la dejo siempre de último, y es Carrot 2, zanahoria, si saben, bueno, zanahoria se escribe en inglés, carrot, Carrot 2. Dentro de una vez y escriban donde tienen Google, escriban Carrot 2. Listo. 2. Carrot 2. Con el número 2, pues, carro y el número 2. Carrot 2. Incluso el loguito tiene una zanahoria. Eso, hermano. Entonces ahí, escriba ahí, contabilidad agropecuaria, escriba ahí, contabilidad agropecuaria, a ver qué sale. Contabilidad agropecuaria. Me salen 90 resultados. Listo, entonces tómele foto a eso y escriba ahí. Cuando yo llego y consulto en una base de datos como carro 2, me salen tantos resultados. Toma foto y tiene la evidencia y ya sabe pues que ahí sí está eso. Y le salen esos 90 resultados, pero le salen clasificados como, ¿los ven categorías o no? Sí, sabes que PDF, análisis, foto, Ah, ya, estudio. bacano. Entonces ya uno ya lo que mirará es, uy, hermano, y entonces. Bueno, jóvenes, esa escalita que acaban de hacer ahí es una escalita para hacer la aproximación conceptual, el marco conceptual de su trabajo de investigación. Seguro que no nos vamos a perder, seguro que lo vamos a tener. ¿Sí? Yo voy a estar con ustedes ahí pues muy atento a todo lo que tiene que ver con contabilidad agropecuaria y me voy a ir para, si quiero lo dejamos ahí y en 8 días continuamos la ruta que tengo que hacer, ¿cierto? Tengo que hacer una ruta con ustedes, a veces soy intenso, pero ustedes me van regulando porque yo pienso pues que cuando uno llega y dice, no, trajemos 4 y en 8 días trabajamos las otras 4, yo hoy trabajo 4. Me dosifico en 4 y ya digo, hey, quedamos pendientes para dentro de 8 días. ¿Les parece? O de una vez planteo, ustedes me dirán. Ustedes son mi termómetro. Una prueba, yo creo que con esas 4 iniciamos bien. Ajá. Listo. Bueno, entonces ahí, muchachos, eso es bienvenidos a montar siempre. Sí, cuando escribamos, siempre escribamos. Entonces vamos a montar en Word.
Abramos un archivo Word que signifique, archivo en Word, que signifique informe final de trabajo de grado. En Word, abrimos un archivo que se llama informe final, trabajo de grado. Y le coloca febrero 24. Y lo guarda. Haga una carpetica, entonces ya tiene una carpeta. En una carpeta va a tener en Word, ¿cierto? Informe final de trabajo de grado. Entonces, ahí voy a mecánicamente hacer lo siguiente. Vamos a colocar la primera hoja. La primera hoja la van a poner cubierta. Escriban así la palabra cubierta. La ponen en rojo. Ponen en rojo ese término, cubierta. Luego le dan control enter y pasan a la segunda hoja. Y la van a llamar portada. Luego vamos a ir a la tercera hoja y la vamos a poner tabla de contenido. También la ponen en rojo. Llevo cubierta, llevo portada, llevo tabla de contenido. Luego otro control enter y voy a la cuarta página que se llama introducción. Una pregunta. Sí, contame. Ahora nos pasaron unos formatos. Tranquilo, ahorita lo revisamos. Yo solamente voy a dejar sobre qué vamos a trabajar para llenar esos formatos, porque ahorita nos familiarizamos con ellos. ¿Listo? Ok, sí. Listo. Entonces, es porque me interesa, primero que tomemos conciencia que esto que estamos montando lo vamos a tener ahí, y de ahí vamos a cortar y a pegar para llenar esos formatos. De aquí vamos a cortar y a pegar para llenar esos formatos. ¿Listo? Porque si no, Como si fuese una tipo hoja de trabajo, ¿no? Señor. Como si fuese una tipo hoja de trabajo y ya toda la información que tengamos aquí la pasamos ahí ya a los formatos. Eso, y es mucho más fácil entonces uno trabajando acá y se corta de aquí, Sí. pega para allá, tiene aquí, lleva para allá. Entonces es mucho más fácil diligenciar los formatos que ponerse a leer los formatos para empezar, porque ahí se enloquece uno, ¿sí? Entonces, ¿en qué paso iba, muchachos? Vamos para la Introducción. Listo, entonces tengo cubierta, portada, tabla de contenido, introducción. Luego, siguiente categoría, control enter y me voy al otro componente que se llama cuerpo del trabajo. Cuerpo del trabajo. O sea que ahí es muy importante saber cuando miremos el formato que nos entreguen para ahí el cuerpo del trabajo es con qué nos vamos a grabar, qué es lo que hay que diligenciar pues, para grabarnos. Hey, profe, ¿qué es lo que tenemos que entregar para grabarnos pues? Entonces ahí coloquen cuerpo del trabajo. Cuando sepamos cuál es el cuerpo del trabajo, diligenciamos ahí lo que haya requiere, pero estamos muy claritos lo que hay que diligenciar, entonces cuerpo del trabajo. Después de cuerpo del trabajo, control enter, voy al siguiente paso que se llama conclusiones. Conclusiones. Entonces, pongan mucha atención ahí. Conclusiones. Y coloquen un indicador para poder uno concluir. Uno, propósitos. Ahí en conclusiones coloquen propósitos. Y luego, objetivos generales. Y luego, objetivos específicos. Y que ojalá los objetivos específicos sean 3, para que cuando concluyamos podamos decir, este trabajo acerca del tema de la contabilidad agropecuaria tenía como propósito esencial, ¿cuál? No sé, yo no sé usted qué propósito tendrán, pero pónganlo ahí y ustedes cuando tengan tiempo escriban el propósito. ¿Qué propósito van a tener ustedes con ese trabajo para que cuando estemos haciendo las conclusiones no vamos a perder? Porque el propósito que tengamos lo tenemos que concluir. ¿Y cuál era el objetivo general que teníamos con ese trabajo? El objetivo general que nosotros perseguíamos con ese trabajo era, y ahí mismo lo escriben, y específicamente qué eran lo que querían. Específico, entonces colocarán objetivo específico 1, objetivo específico 2 y objetivo específico 3. Para poder concluir hay que tenerlos ahí. Mírenme pues cómo es de fácil esto.
Porque uno ya si no tiene claro las conclusiones, pues no se pierde. No. Porque Sí, no es sino preguntarse cuál es el propósito pues con el trabajo de la contabilidad agropecuaria. Nuestro propósito esencial con la contabilidad agropecuaria, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el objetivo general y cuáles van a ser los 3 objetivos específicos? Solamente vamos a montar 3, ¿les parece? Sí, señor. Listo. Sí. Y ahí mismo le damos control enter y pasamos al otro componente. El otro componente son fuentes de referencia. Fuentes de referencia bibliográfica. También lo ponemos en rojo y luego de fuentes de referencia bibliográfica que están en rojo, 2 espacios y escribiremos citadas. Citadas. Y en citadas vamos a escribir debajo de citadas entre paréntesis el 1. Y vamos a escribir ahí los apellidos y los nombres de ustedes. Como yo siempre he hecho esto solo, pues con un solo estudiante, en este caso ustedes me dirán, porque es que las citadas personales, entonces empieza así, citadas personales, de la 1, entonces 1 apellidos y nombre de quién. ¿Quién es el primero que se va a poner ahí apellidos y nombre? Para que una vez lo hagan, de una vez. 1 entre paréntesis, apellidos y nombre de quién. De Vázquez Arboleda José Julián. Sí. Sí. Listo. Entonces, Vázquez Arboleda José Julián. González Tavares Daniel Steven. Ujú. Y Castañeda Giraldo Mateo. Listo. Coloquen ahí. Ya. Y luego de eso, 2021. 2021. Y luego, momento personal. Escriban así, momento personal. Y luego, de momento personal, ¿estudiantes de qué semestre son ustedes? Del 10º. Estudiantes del 10º semestre. Escriba pues ahí, estudiantes del 10º semestre. Del programa de Contaduría Pública. De la Facultad de Ciencias Empresariales. De la Institución Universitaria de Envigado. Entonces, me repiten cuántos indicadores tenemos. Apellidos y nombre de los autores, el año, el momento, el cargo que es estudiante y el semestre, la dependencia que es, nombre de la carrera, la facultad y la universidad. Y por último, la ciudad. ¿En qué ciudad estarán haciendo esa definición? ¿Listo? Claro. Así, corta y pegue y así coloca la 2, corta y pega y así coloca la 3, corta y pega y así queda la 4, corta y pega y así queda la 5, porque ustedes van a definir, se acuerda que lo primero que hicimos es definiciones personales y que son P1, P2, P3, P4 y pues ahí acabamos de hacer las referencias. Cuando ustedes la hagan allá en el cuerpo del trabajo, que hagan las definiciones de las palabras claves, ya las tienen referenciadas y la acabamos de hacer. ¿Sí o qué? Sí. Y lo mismo, entonces, después de personales, vamos a colocar grupales. Entonces, grupales. O sea, vuelve y juega. Grupales, apellidos y nombre de ustedes. Vuelvo y pego lo mismo que pegué en el paso anterior. La 6, la 7, la 8, la 9 y la 10 son grupales. No hago sino cambiarle el momento que era personal, ahí ya coloco momento grupal. Y ya llevo 10 referencias. Ya llevo 10 fuentes de referencia. Tómese otro. Listo. Sí, señor. Y luego de esas que son grupales, luego vienen las textuales. Textuales. Cualquiera de los textos necesita lo siguiente. Mírenme, pues, cualquiera, sea diccionario común, especializado, sinónimo, tesauro, cualquiera. A partir de ahí,
debe tener lo siguiente, el paréntesis, el número consecutivo donde terminamos, el paréntesis, los apellidos y los nombres del autor. Siempre necesitamos saber apellidos y nombre del autor. Luego, entre paréntesis, el año. ¿De qué año es? El texto que leí. Y luego, el título y el subtítulo del texto. Título y subtítulo del texto. Y luego, todos los datos que requiero para ubicarlo. Que es como así, yo tengo fuente, año, título y subtítulo, y a dónde está disponible. Entonces, ¿dónde está disponible eso? Entonces, puedo tener, después del título, puedo tener edición, editorial, ciudad de edición, páginas y el ISBN. Me devuelvo por si hablé muy rápido, ¿cierto? Apellidos y nombre del autor, el año del texto, el título y el subtítulo del texto, la edición, la editorial, la ciudad, las páginas totales del libro y el ISBN, índice de estandarización del libro normalizado. Entonces, a partir de ahora, de ese número para allá, no vamos a consultar, sino siempre, pongan un asterisco. Tendremos que estar muy pilosos para tener artículos científicos, siempre artículos científicos. Y si no, todo lo que tenga ISBN, por eso sin ISBN no hay salvación. Todo lo que tiene sello de académico está en Google Académico. Todo lo que tiene sello de altísima calidad está en las bases de datos Web of Science, Redaly, Dialnet, Cielo, LatinDesk, Docs. Bueno, ya saben de ahí para allá cómo se hacen las referencias. ¿Entendido hasta ahí, jóvenes? Sí, profe. Listo. O sea que siempre debemos a partir de este momento hacer mucha conciencia que cada que consultemos eso es de quién y de qué año y qué dice, eso es de quién, de qué año y qué dice, eso es de quién, de qué año y qué dice, y inmediatamente me voy y referencio. Todo lo que consulte lo cito y después lo referencio, de quién, de qué año, en qué texto está y cuál es la fuente donde se consigue, con edición, editorial, ciudad, total de páginas y ISBN. Si eso lo tengo bien, y si no, voy para las electrónicas. Me voy para electrónicas entonces. Puede que vaya a electrónicas. ¿Cómo se hacen entonces las referencias electrónicas? Las referencias electrónicas comenzarán con el mismo asterisco, con el mismo numerito, pues con que vaya la secuencia, los apellidos y los nombres del autor, el año del texto, el título y el subtítulo del artículo o el documento, título y subtítulo. Y luego, si está en PDF disponible en dónde? URL o link. En PDF, disponible en URL o link. Ya, 4 indicadores. ¿Listo? ¿Claro a esos? Sí, señor. ¿Por qué? Porque eso es muy importante para poder referenciar. Necesito la fuente, de qué año es, cuál es el título del texto y dónde está disponible. ¿Está en PDF o está en dónde? ¿Dónde está disponible? La URL. ¡Pum! Ahí mismo coloco la URL. Siempre todo lo que ponche, todo lo que investigue, todo lo que yo vaya a buscar. Esto se llama investigación documental, estado del arte. Rastrear antecedentes con esos pasos ¿cuántos nos salieron? ¿Cuántos pasos nos dieron en la escala? Profe, más de los 10. 12, ¿cierto? Por Sí, ahí. yo tengo como 14. Listo. Pero ya usted ya sabe que eso es una investigación documental, estado del arte, y que usted todo lo va a citar y todo lo va a referenciar. Y todo lo que cita y referencia tiene evidencia. Tiene evidencia. Sin evidencia no hay ciencia, muchachos. Ay, que es que yo consulté y se me olvidó el link. Ah, parado, perdió el año. Siempre acostúmbrese. Cita, referencia y la copia. La copia. Ahí mismo. No deje para después.
porque pues es un coge, no, eso no tiene después, eso es ahí mismo, ¿cierto? Listo. Sí, señor. Bueno, entonces ahí ya, y después de las fuentes de referencia, un control enter y nos vamos para anexos. Entonces lo primero, ahora sí, vamos a revisar los anexos. Anexo número 1, ahora sí, vámonos a anexo número 1, que fue lo que nos enviaron. ¿Qué nos enviaron? ¿Qué nos envió este señor que nos puso en estas lides, que se llama John Dairon Borges? No lo conozco, pero él me contactó, me envió un correo, yo inmediatamente le contesté que me enviara los nombres de ustedes y me envió los nombres de Castañeda, Giraldo Mateo, González Tabarro, Daniel Steven, Vázquez Arboleda, José Julián. No sabía que conocía a José Julián, apenas prendió la cámara supe que era Julián, pero no, yo a Mateo ni a Daniel los conocía. Y me falta la chica, que la chica sí no sé. A Bueno, Lady. si ustedes la conocen, Sí, la vieron hoy. Y no, ella no, vio con nosotros alguna materia, ¿cierto? sí, varios. Pues yo a todos cuatro le envié el mismo link y les dije que los esperaba hoy, ¿cierto? Los esperaba hoy. Yo por eso tomo foto y evidencia y me fui. Bueno, Que entonces, sabes qué, cuénteme profe, cuál es de el pronto primer Lady, anexo. de pronto Lady no quedó citada porque como yo te propuse que cambiáramos la hora de 5 a 6 y media, entonces no sé si, pues no creo que ella haya quedado enterada de eso. Sí. O sea que llegó a las 5 y yo no llegué. Ay, pues, Posiblemente, posiblemente ay, me haya hermano. pasado eso. Ay, hermano, y no sabía. Entonces ahí quedé mal yo. Ahí va a decir que yo cité a las 5 y que yo no llegué. Bueno, me tocará entonces enviarle un correo y decirle que excuse me, va, que culpa mía. Bueno, entonces, anexo 1, muchachos. ¿Cuál es el anexo 1? Entren al anexos, por favor. Y enumérenlo. Anexo 1, enumérenlos. Anexo 1, ¿cómo se llama? Profe, pero como tal usted que necesita de lo que pasó con John Dairon, pues con él la comunicación ha sido muy poquita. No, que él me comunicó a mí que ustedes iban a estar conmigo nomás. Ah, Él solamente me pasó el listado de 4 estudiantes que yo voy a asesorar y no más. Yo no necesitaba más nada. Me dijo, estos chicos son los que a vos te corresponde asesorar. Yo le dije, listo, yo ya tengo claro qué es lo que me corresponde hacer. Les escribí un correo invitándolos para hoy a las 5 de la tarde. No sabía, pues, bueno, no, yo no sé absolutamente nada. No sabía que esta niña no tenía información, que la propuesta de ustedes era una propuesta solamente de 3 y no por ahí. Apenas me acabo de desayunar. Bueno, listo. Entonces, anexo 1, muchachos. ¿Cuál es el anexo 1? la Pues él en comunicación, el correo que ajá, John mandó Dairon, adjunto siete archivos, ¿no? En Word. Sí, Supongo que son esos esos. son esos son los que tienen que bajar, muchachos, bajarlos, enumerar cuál es el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7. Bajen eso y eso es lo que me van a decir, el título que tienen encima para que hagamos conciencia de los anexos, de lo que tenemos que diligenciar. aunque profe, de esos 7 formatos, sino que es que John Dairon es nuevo y él estaba como un poquito embolatado con el tema. De esos 7 formatos, a nosotros apenas nos tocaba como 3 formatos, que era la hoja de vida institucional, eh, la inscripción a proyecto de grado y ya él mandó el formato de anteproyecto y proyecto. Los demás Tranquilos, formatos son solamente, formatos que ustedes llenan. no por eso, pero ustedes hacen conciencia conmigo de los anexos que tenemos, de los 7 anexos, ¿les parece? Sí, Eso, yo lo que necesito es cuando nos hablen del FDO 09, 10, 11, 13 y 21 y 15 y 16, todos hablemos el mismo lenguaje, porque para poderse graduar necesitamos hablar el mismo lenguaje. Esto es un equipo que se acaba de formar, ¿cierto? sí. Sí. Entonces, el anexo 1 se llama, lo abren y
y hacen conciencia de cómo se llama, porque cuando nos vamos a grabar, eso ustedes y yo lo diligenciamos. Entonces, por favor, ¿cómo se llama el primer anexo? Dame un segundo, yo lo busco. Entonces ya ahí yo tengo en estos momentos descargado tres. El primero es presentación del proyecto de grado. Presentación del proyecto de grado. Listo. El anexo. Sí. Evaluación Evaluación del del anteproyecto por el jurado anteproyecto asignado. por el jurado asignado. Entonces, siempre pónganle cuidado a los ceros que tiene. Entonces, eso tiene unos códigos que tiene unos ceros. Pónganle Sí. siempre Sí. cuidado a esos ceros. Listo. El FDO 0 tal, ¿cuál es? F-DO-00. El que le dijimos es 0010. Sí. 0010. Listo. Evaluación del anteproyecto. Listo. Sí. Siguiente. FDO 0011. Sí. Control de asesoría de trabajos de grado. Bueno, ese lo diligenciamos y de una vez coloquen la fecha de hoy. Sí, Listo. porque tiene que ir con la firma de ustedes. Entonces, de una vez, hagan conciencia de eso. El 0011. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué más, mister? ¿Cómo está? ¿Bien o no? Excelente. Prendan cámara, pues para que lo ponchemos y de una vez quede evidencia de que llegó. Listo. Dale, pues, ya. Um, Ahí fue que. Es que nada, es Mateo, Mate, ¿cómo vamos? Me alegra. Excelente, La buena, mister. la buena, Mateo, la buena, me alegra que seas vos, hombre. Yo pensé que era otra figura, hombre. No, eso soy yo, profe. ¿Usted qué, pues, hermano? ¿Qué más, Mateo? ¿Cómo estás? No, me alegra que hayas estado en este combo. Sí, ¿Sí? señor, ya próximo a graduarnos, si Dios quiere. Qué bien, hermano. No, seguro que sí, nos grabamos juntos. Ahí haré todo lo posible. Sí, señor, Ahí gracias. le meteremos toda la ficha para poderlo hacer. ¿Sí? Sí, señor, así va a ser. Yo sé que sí. Sí, 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 la buena, la buena. La No buena. mate, me parece bien. Sí, Sí, ahí hombre. la única. Déjame que esto me cargue aquí. Julián, Señor, dígame. te abrís un WhatsApp con los nombres de los tres para que por ahí nos comuniquemos. Sí, señor. El número Listo, suyo es entonces el que aparece en el email. 311-796-7420. Espera que acá apareció uno distinto. 311. 796-7420. ¿Cuál aparecía? Tres once siete noventa y seis 7420. Listo. Sí, ya estoy. ¿Qué otro formato tenemos? Tenemos, a ver qué me salí. Un segundo.
Tenemos el 0013, que es la evaluación 0013, de asesor de trabajo de grado. listo. 0013, evaluación, Del asesor de trabajo de grado. sí. El 0014, que es la evaluación del jurado de trabajo de grado. Sí, Tenemos el 0015, sí. que es el artículo de trabajo de grado. Ah, póngale pues que va ese, que es el 0015. Y Artículo. el 0016, que es la autorización de publicación electrónica. Listo. Publicación electrónica. O sea que ahí donde tenemos anexos ponemos esos títulos. Ahí en este informe que acabamos de hacer, en este que acabamos de montar, entonces anexo 1, el 00 tal y el nombre. El anexo 2, 00 y el nombre. Anexo 3, 00 y tal. Entonces, cosa que todos hagamos conciencia de lo que implica. Profe, una pregunta, ¿este formato de control de asesoría cómo lo vamos a manejar? O usted lo coloca ahí, coloca firma digital. Coloquemos primero la fecha. Ya al final, cuando vayamos a firmar, hacemos una firma digital y las ponemos todas ahí. Listo. Ahora solamente vamos a colocar las Listo. fechas. Quedamos que nos vamos a reunir todos los miércoles a esta hora. ¿Les parece? Sí. Sí, profe, de una. ¿Ah? Sí, señor, de una. Me Listo, entonces parece quedamos que bien. los miércoles a las 6:30, nos reunimos los miércoles a las 6:30, siempre por este mismo canal, El mismo eh, link. por ese mismo link, ahí siempre lo voy a tener, planillados, ¿sí? Listo, listo, Bueno, profe. entonces, claros, ya no hay nada más que, no hay nada más que decir, o sí, Profe, cuénteme, yo sí tengo una duda. sí, cuénteme. Como tal, el proyecto de grado que vamos a hacer tiene que ir planteado desde una pregunta problemática o simplemente es el tema que escogimos y partimos en base al tema. No, en eso, en la siguiente, nos plantearemos la pregunta, nos plantearemos el campo de intervención, delimitaremos bien los objetivos específicos y nos dedicaremos a eso. Ahora lo que vamos a hacer es la aproximación conceptual a las palabras clave para poder tener el marco conceptual y el marco teórico. ¿Listo? Listo, listo. Porque lo más teso del trabajo es esto, lo más teso son todos esos pasos que hay que subir ahí, todos esos pasos que hay que subir para poder tener respuestas, cuál es el marco teórico referenciado. Entonces, en el marco teórico referenciado uno se pierde si uno no tiene claros, primero las palabras clave, qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, primero todos sabemos a partir de hoy que vamos a empezar a coleccionar todo lo que hable de contabilidad agropecuaria. ¿Sí o qué? Ahora, luego, cuando nos hagamos la pregunta con relación a contabilidad agropecuaria, ahí vamos a cerrar filas, que es entre 8 días. Entonces, entre 8 días cerraremos filas. Ahora lo que vamos es primero a ambientarnos. P1, P2, P3, P4, P5 y esa escaladera hasta donde subimos. Pero ya sabemos que ahí no nos vamos a bajar. Y en 8 días vamos a ir cerrando porque la contabilidad agropecuaria necesita empezar a cerrarse. Y la cerramos en términos de que le vamos a generar una pregunta, nos vamos a hacer una pregunta pertinente que tenga que ver con lo que ustedes quieren trabajar y yo ya los cierro en términos de que vamos a ubicar un campo de intervención y con ese campo de intervención y la fecha ya estamos listos. Ya no hacemos sino emberracarnos a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir y que esa escala que tenemos ahí nos permite ir chuleando dónde vamos
¿Dónde vamos? Entonces, ya ustedes vieron todo lo que hay en español, todo lo que hay en inglés, todo lo que está en Google, lo que está en... Ya ustedes me dirán por dónde vamos a empezar. Pero ya empezamos, pues, yo ya empecé. ¿Listo? Sí, Julián, profe. ¿claro o no? Sí, ¿Claro o señor. no, Julián? Sí. Bueno, entonces, jóvenes, Profe, para mí es un placer pues tenerlos a ustedes como mis pupilos. Siéntanse acompañado todos los miércoles. Yo estaré aquí a las 6:30 y trabajaremos en función de contabilidad agropecuaria. Acuérdense de eso, contabilidad agropecuaria. Ya tienen claro el tema, contabilidad agropecuaria. Tienen claro 5 palabras y vamos a traer en 8 días la justificación de eso y van a mostrarme que han avanzado en la construcción del glosario, hasta dónde han ido en esa escala y vamos chuleando. claro, ¿Listo? profe. Sí, ¿Listo? señor. Sí, ¿Listo? señor. Pues, muchachos, cerramos evaluando la sesión de hoy. Evaluemos la sesión de hoy. Yo siempre cierro que la gente evalúe aspectos positivos, negativos e interesantes y aprendizajes. La técnica del PNI, qué hay de positivo, qué hay de negativo, qué hay de interesante y qué aprendizajes tuvimos en esta primera sesión. Listo. Bueno, profe, lo positivo, que ya empezamos, ¿sí o no? Eso es indispensable, pues, aunque, bueno, pasaron 3 semanas, casi 4 semanas, y, y no recién empezar, pero bueno, fue percance, pues, como de la Sí, coordinación allá en la U. Eh, yo puedo aportar el interesante, no sé, a mí me pareció interesante las bases de datos que nos diste específicamente para hacer consultas. La verdad no conocía ninguna. Tampoco sabía pues que hay algo así como específico que nos lleva a sitios de publicaciones científicas y esas cosas como nos explicó. Entonces es muy interesante a mi parecer eso. Listo, me parece bien. Profe, ¿Qué otra cosa? y yo pues llegué tardecito, pero sí me gustó mucho porque pues nada, todavía tuve trabajo y vos ya también nos conoces a nosotros, entonces pienso que es muy bueno para que hagamos un trabajo. Listo. Bueno, señores, ayúdenme a conseguir a esa vieja, a esa muchacha. a Yo no sé, Leye. pues, cómo diablos se me perdió, ¿cierto? Ahorita, porque es que no tengo el teléfono de ella, solamente tengo el correo electrónico y enseguida me toca escribirle y decirle Yo creo que yo la tengo, creo que yo busco. sí, si la tenés me hace el teléfono, yo la llamo enseguida, sí. Acá tengo uno, pero no sé si sea el mismo todavía. Dámelo. Es un 310 461 6400. Listo, voy a llamarla ya para, ojalá rezo pues que sea ese y si no, me tocó escribirle por correo electrónico. Bueno, jóvenes, no, a ustedes, voy a empezar a desenganchar esto. Acabo de tener la grabación.